Lo que la mayoría de las personas no se detiene a pensar es en lo automático que se vuelve tomar una pastilla para la presión arterial con el paso del tiempo. Medicamentos como amlodipino, losartán o lisinopril, recetados a millones de adultos en todo el mundo, terminan convirtiéndose en parte de la rutina diaria sin que casi nadie lo cuestione. Te levantas por la mañana, tomas un vaso de agua, tragas la pastilla y sigues con tu día, sin dudas, sin pausas, sin pensar demasiado. Es un gesto que se repite tanto que deja de sentirse como algo importante. Pero detrás de esa aparente simplicidad hay algo que muchas veces no se explica con claridad. En el caso de muchos adultos mayores de 60 años que toman amlodipino, losartán o lisinopril, existe una posibilidad real de que nunca se les haya explicado completamente qué ocurre dentro del cuerpo después de tomar esa pastilla. No porque alguien esté ocultando información, sino porque una consulta médica típica es corta, limitada e não permite profundizar em processos que em realidade são complexos e merecem mais tempo. O corpo já não responde da mesma forma. As pernas parecem mais fracas, um hombre disciplinado, orgulhoso de sua saúde e de la forma em que havia cuidado sua vida durante anos. Quando lhe diagnosticaram pressão arterial alta a los 70, começou a tomar amlodipino exactamente como se lo indicaram, sin saltarse una sola dosis, sin cambios, siguiendo las instrucciones al pie de la letra. Durante mais de um ano, mantuvo essa rotina creyendo que estava protegendo su coração e assegurando su futuro. Pero algo empezó a cambiar. Su esposa, Eleanor, foi a primeira em notarlo. Una tarde de martes me llamó con la voz llena de preocupación. Me dijo que Arthur había dejado de ir a la iglesia, algo que siempre había sido una parte fundamental de su vida. Y no solo eso, también mencionó que ya no reconocía sus tobillos. Estaban hinchados, claramente diferentes a como eran antes. Arthur no había sufrido un infarto ni un evento grave, pero durante meses había estado lidiando con una inflamación persistente en las piernas y los tobillos. Pouco a pouco começou a convencer-se de que seu coração estava fallando. Esse medo silencioso empezó a cambiar su comportamiento. En lugar de buscar respuestas, empezó a saltarse algunas dosis en los días en los que necesitaba caminar más o estar activo, avergonzado por el aspecto de sus piernas. Evitaba situaciones donde otras personas pudieran notar la hinchazón. Ese silencio, esa falta de comprensión y de comunicación, estuvo a punto de llevarlo a un problema mucho más grave que el que intentaba evitar. Mi nombre es el Dr. Sam, cardiólogo con más de 32 años de experiencia clínica. Y lo que voy a explicarte no es algo que se dice para generar miedo, sino algo que todo adulto que toma estos medicamentos necesita comprender con claridad. No porque haya algo oculto, sino porque en una consulta médica normal, simplemente no hay tiempo suficiente para explicar todo lo que realmente está ocurriendo dentro del cuerpo. La mayoría de los adultos mayores han vivido la misma experiencia. Una consulta breve. 2 palabras. Presión arterial alta. Una receta escrita en segundos. Y después, una instrucción simple. Tomar una pastilla al día y volver en unos meses. Sin una explicación profunda de lo que ocurre dentro de los vasos sanguíneos. Sin hablar de cómo cambia el cuerpo con la edad. Solo una indicación rápida que parece definitiva. Y así, muchas personas se van a casa con una comprensión incompleta, creyendo que el medicamento está corrigiendo el problema por completo, pero la realidad es mucho más compleja que esa idea. Existen 9 cosas clave que todo adulto que toma amlodipino, losartán o lisinopril debería entender. La novena es la más importante de todas y puede cambiar por completo la forma en que ves tu tratamiento. Quédate hasta el final, porque ese último punto es el que más personas pasan por alto y el que más consecuencias puede tener si no se entiende bien. E lo primero que necesitamos entender es qué son realmente estos medicamentos y sobre todo por qué no son iguales. Amlodipino, losartán y lisinopril bajan la presión arterial, pero lo hacen a través de mecanismos completamente diferentes dentro del cuerpo. Y esa diferencia no es un detalle menor, es lo que determina tanto sus efectos como los posibles efectos secundarios que cada persona puede experimentar. Cuando no se entiende esto, es fácil interpretar mal las señales que el propio cuerpo envía después de comenzar el tratamiento. El amlodipino pertenece ao grupo de los bloqueadores de los canales de cálcio.
Para entenderlo de forma simples, as paredes de las artérias estão formadas em parte por músculo liso, um tipo de músculo que pode contrair-se ou relaxar-se. Essa contracção depende em grande medida do cálcio que entra em las células musculares. Quando o cálcio entra, o músculo se tensa, as artérias se estreitam e a pressão arterial sube. O amlodipino atua reduzindo a quantidade de cálcio que pode entrar em essas células. É como se cerrara parcialmente as puertas por donde o cálcio entra a la pared de la arteria. Com menos cálcio, o músculo se relaja, as artérias se ensanchan e a pressão baja. Sin embargo, este processo não elimina a razão original por la que os vasos se volvieron mais rígidos ou tensos com o tempo. Simplesmente reduz a tensão mientras o medicamento está actuando. El lisinopril funciona de uma maneira completamente distinta. É um inibidor de la enzima convertidora de angiotensina, conocida como ECA. El cuerpo produce una sustancia llamada angiotensina 2, que tiene un efecto directo sobre los vasos sanguíneos. Los contrae y también le indica a los riñones que retengan más líquido, lo que aumenta la presión. Para producir esa sustancia, el cuerpo necesita una enzima específica, la ECA. El lisinopril bloqueia essa enzima, impedindo a formação de angiotensina 2. É como apagar a fábrica que produz a señal de tensão. Sin essa señal, os vasos se relajan, a pressão baja e, además, os riñones trabalham com menos carga, lo que pode ser útil em pacientes maiores com problemas renales iniciales. Por isso, o lisinopril suele ser elegido em pessoas maiores, que têm tanto hipertensão como certa afectação renal temprana, já que oferece um doble benefício, controla a pressão e protege parcialmente a função renal. El losartán, por outro lado, pertenece a los bloqueadores del receptor de angiotensina, conocidos como BRA. Su funcionamento é similar al del lisinopril en cuanto al sistema que afecta, pero actúa en un punto diferente. En lugar de impedir la producción de angiotensina 2, permite que el cuerpo la siga produciendo, pero bloquea el receptor al que esa sustancia se une para ejercer su efecto. Es como si el mensaje se enviara normalmente, pero la puerta donde ese mensaje debe actuar está cerrada. La señal existe, pero no puede hacer su trabajo. Esta diferencia entre lisinopril y losartán também explica um ponto clínico importante. O lisinopril, em alguns pacientes, pode provocar uma tos seca persistente que não melhora com nada. Não é uma tos com flema, sino uma irritação constante em la garganta que pode aparecer incluso meses depois de haber empezado o tratamento. Muitas pessoas não relacionam essa tos com o medicamento porque não aparece de imediato. O losartán, em cambio, não suele causar este efecto secundário, por isso a menudo se cambia de uno a outro quando a tos se vuelve um problema. Não porque uno sea mais fuerte ou melhor, sino porque o corpo de cada persona tolera estes mecanismos de forma diferente. Quando estes 3 medicamentos se ven solo como pastillas para la presión, se pierde una parte importante de la información, porque aunque todos bajan la presión arterial, lo hacen a través de sistemas distintos, y eso cambia completamente como el cuerpo responde a ellos en la vida diaria. Uno de los efectos mais visíveis e a la vez mais mal interpretados ocorre com el amlodipino, especialmente en lo que tiene que ver con la hinchazón de los tobillos. Este es exactamente el tipo de situación que llevó a Arthur a empezar a preocuparse en silencio, sin entender realmente lo que estaba pasando en su cuerpo. El amlodipino relaja las pequeñas arterias de las piernas de manera más efectiva de lo que lo hace con las venas. Esto crea un desequilibrio en la circulación. La sangre entra com facilidade hacia las extremidades inferiores, pero tiene mais dificuldade para regressar hacia o coração. Como resultado, parte do líquido se desplaza hacia los tejidos cercanos, e es aí donde aparece la hinchazón. Esto explica por que muitas pessoas notam que sus zapatos les quedan bien por la mañana, pero se sienten apretados al final del día. Também explica por que la hinchazón suele disminuir durante la noche o al despertar, quando o corpo ha estado em posição horizontal e vuelve a aparecer conforme passam las horas em posição de pie ou sentado. É importante entender algo clave aqui. Esta hinchazón, aunque molesta, não sempre significa insuficiência cardíaca ni daño renal. Em muitos casos, é simplesmente uma consequência mecânica do efeito do medicamento sobre os vasos sanguíneos de las piernas.
El problema no es necesariamente una falla del corazón, sino la forma en que el flujo de líquidos se redistribuye con el tratamiento. Lo que hizo peligrosa la situación de Arthur no fue la hinchazón en sí misma, sino su reacción a ella. Em lugar de comunicar lo que estava passando ou consultar de novo, empezou a sentir-se avergonçado e a saltar-se doses. Esse cambio silencioso tuvo consequências mais sérias que o síntoma original. Su pressão arterial começou a subir novamente sem que ele lo notara, e durante semanas, su cuerpo estuvo bajo una presión creciente sin control. Este es un punto crítico que muchas personas no consideran. Saltarse doses por miedo, incomodidad o vergüenza puede ser mucho más peligroso que el efecto secundario que se intenta evitar. La constancia del tratamiento es lo que mantiene estable la presión, no la perfección de cómo uno se siente cada día. Outro efecto importante que merece atenção é a tos associada al lisinopril. A diferença de uma tos comum, esta é seca, persistente e não produz flema. Muitas pessoas la describen como uma irritação constante em la garganta, algo que não desaparece facilmente com jarabes ou remédios caseros. Lo mais complicado é que esta tos não sempre aparece al início do tratamento. Em alguns casos, pode desarrollar-se semanas ou incluso meses depois de começar a tomar o medicamento. Para esse momento, muitas pessoas já han descartado por completo a possibilidade de que esteja relacionada com a medicação e la atribuem a alergias, aire seco ou reflujo. Um caso que ilustra esto é o de Patrícia, de 69 anos. Depois de começar lisinopril, desarrollou uma sensação constante de cosquilleo em la garganta que não lhe permitia descansar bem por las noches. Com o tempo, el cansancio e la frustração aumentaram. Probou diferentes soluções, cambiou hábitos em sua casa, pero nada funcionava. Quando finalmente se revisou o momento exato em que começou a tos em relação com sua medicação, quedou claro que havia uma conexão direta que nadie lhe havia explicado. Não era um problema aislado, sino um efeito secundário conhecido que simplesmente havia passado desapercebido. Sin embargo, há um síntoma que requer atenção imediata e não pode ignorar-se bajo nenhuma circunstância. Si una persona que toma lisinopril desarrolla hinchazón en los labios, la lengua, la cara o la garganta, especialmente si hay dificultad para respirar o tragar, eso no es un efecto leve ni algo que pueda esperar. Es una emergencia médica. Este tipo de reacción, aunque poco frecuente, puede ser grave y debe tratarse de inmediato. La diferencia entre una tos seca molesta y una hinchazón en la vía respiratoria es la diferencia entre un efecto manejable y una situación potencialmente peligrosa. Outro aspecto crítico que muitas pessoas passam por alto es el efecto que estos medicamentos pueden tener en los niveles de potasio en el cuerpo, especialmente en quienes toman losartán o lisinopril. Este es un punto importante porque no siempre se siente de inmediato, pero puede influir directamente en el funcionamiento del corazón. Tanto el losartán como el lisinopril pueden aumentar la cantidad de potasio en la sangre. El problema es que cuando el potasio sube demasiado, puede interferir con la actividad eléctrica del corazón. Esto no siempre se presenta con síntomas claros al principio, lo que hace que sea aún más difícil de detectar sin análisis médicos. En algunos casos, las señales pueden incluir debilidad muscular, calambres ocasionales o latidos irregulares del corazón. Pero en otros casos, no hay advertencias evidentes hasta que los niveles ya son peligrosamente altos. Por eso este efecto se considera especialmente importante en adultos mayores. Un riesgo adicional viene de productos cotidianos que muchas personas consideran saludables. Los sustitutos de la sal, por ejemplo, a menudo reemplazan el sodio con cloruro de potasio. Aunque esto puede ser beneficioso para algunas personas, en quienes ya toman medicamentos como losartán o lisinopril, puede aumentar demasiado el potasio sin que se den cuenta. Lo mismo ocurre con algunos suplementos, bebidas de electrolitos o productos de reemplazo de comidas que están diseñados para apoyar la salud del corazón. El problema no es el producto en sí, sino la combinación con medicamentos que ya modifican el equilibrio del potasio en el cuerpo. Esto se vuelve más claro con el caso de Bernard, un hombre de 74 años. Él decidió cambiar a un sustituto de la sal con potasio porque creía que estaba haciendo una elección más saludable para su corazón.
Sin embargo, también estaba tomando losartán. Nadie le advirtió sobre la posible interacción entre ambos. Con el tiempo comenzó a sentirse débil, sin una razón clara. Cuando finalmente se realizaron análisis, se descubrió que sus niveles de potasio estaban peligrosamente elevados. El problema no fue falta de disciplina ni descuido, sino falta de información sobre cómo se combinaban estos factores en su cuerpo. Este tipo de situações demuestra lo importante que é revisar não só a medicação, sino também o que se consume diariamente em casa. Cada etiqueta de produtos saludáveis para o coração deveria ser leída com atenção quando se está bajo este tipo de tratamento, e qualquer dúvida deve ser consultada com um profissional de saúde. Outro ponto que suele ignorar-se está relacionado com o uso de analgésicos comunes, especialmente o ibuprofeno e o naproxeno. Muitas pessoas los consideram inofensivos porque se vendem sem receita, pero quando se combinam com medicamentos como losartán ou lisinopril, especialmente junto com diuréticos, podem afetar a função renal. O problema aparece porque estes analgésicos podem reduzir o flujo sanguíneo hacia los riñones. Quando esto se combina com medicamentos para a pressão arterial e uma ligeira desidratação, se cria uma situação em la que os riñones têm mais dificuldade para funcionar corretamente. Não é que estes medicamentos sejam peligrosos por si solos, sino que a combinação de factores pode generar uma carga adicional no sistema renal. E o mais importante é que isto rara vez se menciona em consultas rápidas, porque o ibuprofeno não se percibe como um medicamento fuerte. Por isso é essencial fazer uma pergunta simples antes de usá-lo regularmente, se é seguro em combinação com todos os medicamentos que já se estão tomando. Essa conversação com o médico ou farmacêutico pode prevenir complicações que, de outro modo, passariam desapercebidas hasta que já é tarde. Outro fator que rara vez se explica com claridade é o que ocorre com estes medicamentos quando o corpo atraviesa uma enfermidade aguda. Muitas pessoas continuam tomando sua medicação para a pressão arterial de forma automática, incluso quando estão enfermas, desidratadas ou não podem retener líquidos. Quando uma pessoa toma losartán ou lisinopril em condições normais, o medicamento funciona de maneira estável, pero se o corpo entra em um estado de vômitos, diarreia, fiebre ou sudoração excessiva, o equilíbrio de líquidos cambia por completo, e esse câmbio altera a forma em que o medicamento atua. Em essas situações, a mesma dose que antes era adequada pode provocar uma caída excessiva da pressão arterial. Esto pode generar mareos intensos, debilidade e incluso desmayos. Además, los riñones que já estão trabalhando bajo condições mais difíceis podem ver-se aún mais afetados. É importante entender que o problema não é que o medicamento se vuelva peligroso de repente, sino que o corpo em el que está actuando já não é o mesmo. As condições internas han cambiado e o tratamento necessita ser evaluado nesse contexto. Um exemplo claro é o de Gerald, de 78 anos. Sofreu um vírus estomacal que lhe impediu retener líquidos durante vários dias. Apesar de sentir-se mal, continuou tomando su losartán cada manhã sem interrupção, porque llevava mais de um ano sem saltar-se uma dosis. Esa noite, al levantar-se, estuvo a punto de desmayar-se. Su presión arterial había bajado demasiado debido a la deshidratación combinada con la medicación. El problema no fue el medicamento en sí, sino la falta de ajuste temporal ante el cambio en su estado físico. Por eso es fundamental entender una regla simple. Si el cuerpo no está reteniendo líquidos adecuadamente, es necesario consultar antes de tomar la siguiente dosis. Esa pausa puede prevenir complicaciones serias. Otro punto crítico es comprender cómo varía la presión arterial a lo largo del día. Muchas personas creen que un solo número alto o bajo define su estado, pero la realidad es mucho más compleja. La presión arterial cambia constantemente según el estrés, la postura, la cafeína, el sueño e incluso la ansiedad al momento de medirla. Una sola lectura no representa un diagnóstico completo. Es solo una instantânea de un momento específico. Tomar decisões basadas em uma sola medição pode levar a erros importantes em o manejo do tratamento. O caso de Diane, de 67 anos, lo ilustra claramente. Ella se tomava a pressão cada vez que sentia ansiedade, acumulando múltiplas lecturas em distintos momentos do dia.
Eso generó confusión y miedo, ya que los números variaban constantemente. Pensó que su medicación había dejado de funcionar. Sin embargo, cuando se reorganizó la forma de medir, usando siempre el mismo brazo, la misma posición y después de unos minutos de reposo, el panorama cambió por completo. La medicación estaba funcionando correctamente. El problema era el método de medición. Esto demuestra que no solo importa el medicamento, sino también el entorno y la forma en que se interpreta la información del cuerpo. Un número aislado puede generar alarma innecesaria, pero un patrón consistente sí ofrece una visión real de lo que está ocurriendo. Y este es un punto clave que conecta todo lo anterior. La medicación no trabaja sola. Su efectividad depende del entorno interno del cuerpo. Factores como la dieta, el sueño, el peso, el nivel de actividad física y el consumo de sal influyen directamente en cómo se comporta el tratamiento. Dos personas com a mesma idade, a mesma dose e o mesmo medicamento podem ter resultados completamente diferentes, não porque um funcione melhor que outro, sino porque seus corpos estão em condições distintas. El sodio elevado, por exemplo, aumenta a pressão dentro de los vasos sanguíneos, obligando al medicamento a trabalhar mais para lograr el mismo efecto. La falta de sueño eleva las hormonas del estrés, que también contraen los vasos. El sedentarismo y el exceso de peso añaden carga adicional al sistema cardiovascular. Cuando todos estos factores están alineados, el tratamiento funciona de manera más estable. Pero cuando están en conflicto, el cuerpo y el medicamento parecen ir en direcciones opuestas. Y aquí está la verdad más importante que rara vez se dice con claridad. Estos medicamentos no eliminan la causa de la hipertensión, sino que controlan su efecto. Reducen la tensión, regulan señales o bloquean mecanismos, pero no revierten los cambios estructurales que se han acumulado durante años en los vasos sanguíneos. Por eso el seguimiento es tan importante como la receta inicial. Por eso el estilo de vida no es un detalle opcional. Y por eso un número normal en un papel no significa que el proceso haya terminado. Los pacientes que mejor evolucionan no son los que dependen únicamente de más medicación, sino aquellos que entienden qué hace su tratamiento y qué no hace, y aprenden a trabajar con ambas realidades al mismo tiempo. Y aquí es donde todo se une. Arthur no necesitaba simplemente un cambio de pastilla, necesitaba comprensión, necesitaba información y, sobre todo, necesitaba una conversación clara sobre lo que estaba pasando en su cuerpo para poder tomar mejores decisiones sin miedo ni confusión.